A continuación vamos con la conferencia del doctor Denis Bistín. Él es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Nacional de Chimborazo, especialista superior y magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue inspector de trabajo de la provincia de Pastaza, en la que además se desempeñó como coordinador de la Delegación Provincial del Trabajo. Ha dictado clases en la Universidad Autónoma Regional de los Andes, con sede en Riobamba. Actualmente es abogado litigante en asuntos de derecho laboral y también en asuntos de derecho administrativo. Estimado doctor Denis, muy buenas noches. El tema que va a abordar el doctor Denis, en línea con lo que se ha estado tratando en esta sesión, es la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y su impacto en las relaciones laborales. Así que continuamos con esta polémica de la legislación tras el COVID-19. Estimado doctor, bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches, doctor Damián, buenas noches con todos. Primero, muchas gracias la invitación. Y bueno, estaba atento también a la exposición del doctor González. Y realmente hay muchas cosas que son ciertas prácticamente. Vamos a tratar de darle continuidad con respecto a lo que ya se ha manifestado, enfocándonos un poco más en lo que es esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Realmente el derecho laboral es algo que a veces pasa por desapercibido. Consideramos que es una de las ramas más fáciles del derecho, pero realmente no es así. No es así. Es la experiencia, y lo hablo desde un enfoque personal, es la experiencia lo que nos ha permitido, en este caso a mí, lo que es tener conocimiento con respecto a lo que es el derecho laboral. Es la experiencia lo que me ha dado. El doctor Damián ha hecho una presentación sobre todo de mi vida profesional, de mi experiencia, y haber ocupado estos cargos prácticamente, primero, me conllevaron a una preparación, no tal vez académica, pero sí personal, en cuanto es a empezar a revisar el Código de Trabajo, los respectivos mandatos, una infinidad de doctrina. Y eso es lo que, sumado al litigio, hoy por hoy nos ha dado experiencia para ser una de las ramas que yo maneje. No es que maneje todas las ramas del derecho. Me enfoco específicamente en lo que es derecho penal y derecho laboral, que para mi apreciación son ramas bien complejas. Ya entrando en el tema, si bien es cierto, se ha hecho un mal uso, diría yo, de lo que es esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Permítanme compartir pantalla porque he sacado unos apuntes de lo que he considerado más importantes. Vamos a analizar lo que es los articulados, específicamente a lo que tiene que ver con materia laboral. Pues bien, partamos del artículo 16 y recordemos que esta normativa, esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Doctor, un favor, no sé si podría poner la pantalla completa para que la podamos visualizar mejor. Ya, claro, con gusto. Por favor. Ya. Perfecto. Ahí sí. Bien, como había manifestado, es una ley, diría yo, que su intención, y en partes nos vamos a dar cuenta que descansa en ciertos principios. En el aspecto laboral, descansa en los principios de estabilidad o continuidad laboral. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que se ha pretendido a través de esta ley de apoyo humanitario? Evitar despidos masivos, evitar o interrumpir relaciones laborales. Esa es la expectativa, por decirlo así, o fue la expectativa de otra forma. Dentro de eso también se ha buscado evitar la afectación o transgresión, por ejemplo, de la irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos laborales. Pero la realidad es otra.
la realidad es otra. ¿Por qué razón? Porque hay que ser realistas. Estamos a años luz de como sociedad prácticamente acoger y aplicar realmente lo que dice una norma. Si partimos del artículo 16 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, nos hace referencia a los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo. Y estos son los ejes principales de este articulado. Se podrá modificar la relación laboral por mutuo acuerdo, es decir, debe haber voluntariedad. Trabajador, empleador. ¿De qué? De las condiciones económicas de la relación laboral. Es decir, vamos a llegar a un acuerdo, a un arreglo con respecto al pago de las remuneraciones. Y recordemos, inicialmente, cuando se empezó a emitir en el año 2020, en plena pandemia, los acuerdos ministeriales, con respecto a la remuneración, a las formas de pago, inclusive a las modalidades de trabajo. Incluso se decía que se le cancelará el mes completo, pero luego tendrá que recuperar dicha jornada. ¿Por qué? Porque ya se realizó un pago. Entonces, a través de los acuerdos ministeriales, se empezó de una u otra manera a querer regular, evitar transgresión de derechos constitucionales, sobre todo en cuanto a los derechos laborales. También la norma hace referencia a que no se podrá afectar lo que corresponde al salario básico o los salarios sectoriales fijados para cada trabajador. Y este acuerdo, como ya lo dije anteriormente, además de ser de mutuo acuerdo entre las partes, trabajador-empleador, tiene que ser de forma clara y completa, ¿sí? Y esto se debe comunicar al Ministerio de Trabajo para la respectiva verificación y cumplimiento del acuerdo al que se ha llegado. Por eso se habla, la misma norma hace referencia que es un acuerdo bilateral directo entre trabajador y empleador. Aquí nos añade a esta disposición que en caso de que se presente o se suscite un despido, obviamente que la indemnización será calculando en base a la última remuneración percibida previo a la declaratoria del estado de emergencia o entendido de otra forma previo a que inicie esta pandemia. Es decir, todos estaríamos basándonos en el salario, la remuneración percibida en el mes de febrero. Como lo manifesté, la expectativa es una, pero lamentablemente la realidad es otra. Porque desde lo profesional, lo digo así, he tenido casos en donde ese artículo 16 no se ha cumplido, no se ha pactado. Dice que es un mutuo acuerdo de las condiciones económicas. Créanme que he visto casos en donde es el empleador quien ha impuesto las condiciones y es el trabajador el que en base a la necesidad prácticamente ha tenido o se ha visto en la obligación de aceptar dicho acuerdo. Pero esto también es materia de discusión, porque a veces se ha terminado la relación laboral, se ha comparecido a sede jurisdiccional y he visto asimismo procesos que se han caído, se han ido abajo, pero todo radica es también en el tema probatorio, lo cual trataré de tocarlo brevemente más adelante cuando analicemos asimismo lo que corresponde al caso fortuito fuerza mayor. Ojo aquí el artículo 17, y esto es algo que también en la práctica se ha escapado o se ha dejado pasar por alto. Dice que en caso de incumplimiento de este acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? Es decir, se llega a un acuerdo de cómo se va a realizar la jornada, cómo va a ser cancelada las remuneraciones, y en caso de despido intempestivo al trabajador, a más de la indemnización que corresponde en el artículo 188 del Código de Trabajo, la misma, el monto, la indemnización será multiplicada por 1.5. He asumido procesos en donde prácticamente hemos estado solo para audiencia. Se ha visto o se ha constatado este incumplimiento del artículo 16, pero el momento de plantear la demanda en el acto de proposición, cuando yo reviso, en las pretensiones piden el pago
de lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Trabajo, es decir, la indemnización por despido intempestivo, pero más no solicitan que se aplique el artículo 17 de la ley humanitaria, que es multiplicar por 1.5. ¿Eso en qué se ve afectado? Se ve afectado obviamente en cuanto, perdón, en cuanto al aspecto económico de la indemnización que debe percibir el trabajador. Ya no corresponde prácticamente ni al juzgador ni a la parte demandada, sino a la parte actora, es decir, a su abogado, porque somos nosotros los profesionales quienes planteamos la demanda. Y para plantear una demanda, al momento de solicitar nuestra pretensión, es necesario tener en consideración y tener en cuenta lo que dispone el artículo 17. Algo que le veo favorable para los trabajadores en un eventual caso de juicios por despido intempestivo. El artículo 18 establece las condiciones en las cuales se debe celebrar estos acuerdos, los acuerdos del artículo 16. Y brevemente hace referencia que para la presentación por el empleador al trabajador debe ser de forma completa. Es decir, si el empleador plantea un acuerdo, tiene que ser completo, tiene que ser claro, tiene que ser de manera íntegra. Y esto, ojo, dice, se debe presentar los estados financieros de la empresa. Seamos realistas. ¿Cuántas empresas creen ustedes que habrán cumplido con esto? ¿Cuántas personas, empleadores, consideran que habrán exhibido o presentado los estados financieros de la empresa? Ninguna. Brevemente les comento, en la ciudad de Riobamba, la empresa Ecuacerámica dio por terminada la relación laboral de aproximadamente 150 trabajadores. Yo patrociné a 9 de ellos y entre la contestación que plantea Ecuacerámica, establece o emite el estado de resultados, no los estados financieros, lo denominan estados de resultados, pero hace referencia de que no pudieron resistir el impacto de la pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acogieron a que era un caso de fuerza mayor o caso fortuito, no sabían qué mismo era, y que este estado de resultados se ve reflejado en la pérdida de aproximadamente $250,000 a la empresa. Pero aquí viene lo interesante, que ya en la práctica de la prueba, ejerciendo la contradicción y obviamente en los alegatos, hicimos caer en cuenta que el estado de resultados presentado correspondía primero al mes de mayo del año 2020, que en el mes de mayo se vio reflejado una pérdida de $250,000. Pero, ¿y los estados de resultado de los meses de marzo, a mediados de marzo, que se declaró el estado de emergencia? Los estados de resultado del mes de abril, junio, y es más, hasta el momento en que dieron contestación a la demanda, considero que se debería haber exhibido dichos estados de resultado. ¿Por qué razón? Porque es la única forma o manera de justificar y comprobar que realmente no pudieron resistir a esta pandemia que estamos atravesando hasta la fecha. Entonces, es un caso en donde realmente no se cumplió con esto, con la presentación de los estados financieros. Y ojo, además de eso, tampoco hubo un acuerdo con respecto a la jornada laboral. Es más, se dio por terminado de manera directa. Obviamente que esto es un error. El término de la relación laboral fue un error en cuanto a quien en ese entonces era asesor de dicha empresa. ¿Por qué razón? Es un error en el cual cayeron algunas empresas, no solamente Ecuacerámica, sino algunas. ¿Por qué razón? Porque de manera inmediata aplicaron el artículo 169.6. Caso fortuito, fuerza mayor, terminaron la relación laboral. Oh, sorpresa, después la respectiva ley interpretativa y cambió todo el panorama, todo el escenario. También se hace referencia en este artículo 18 que los usos de los recursos de la empresa deben ser con eficiencia y transparencia, distribuir los dividendos correspondientes a los ejercicios en los acuerdos que estén vigentes. ¿Qué más nos hace referencia a esta norma?
que cuando hay aprobación de la, a ver, el acuerdo, esto sí es importante, ¿no? Hace referencia a que el acuerdo será obligatorio para los trabajadores que no lo acepten, siempre y cuando esta aprobación de acuerdo haya sido por la mayoría. Es decir, estamos hablando del 50+1 de los trabajadores que estén dispuestos a aceptar el acuerdo que le plantee el empleador. Los demás tendrán que someterse. No tengamos en cuenta aquí, diríamos que rige un principio, ¿no? El interés individual no puede estar por encima del interés común. Planteémoslo de esa forma. Si hablamos de contratos colectivos vigentes, dice que se suscribirá entre los representantes de los trabajadores y empleadores, que no es mayor situación. Nos dice que en los casos de la suscripción de los acuerdos sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Consideramos que este numeral cuarto, este punto 4, es trascendente. ¿Por qué razón? Porque si no hay un acuerdo, ojo, que consideraría yo que una reducción de remuneración y una reducción de jornada van de la mano amparándonos en el principio de igual trabajo, igual remuneración, ¿sí? Y en ese sentido, dada la situación, y esto se concatena con la presentación de los estados financieros. Pero tengamos en cuenta que esto es más para empresas grandes, ¿no? Donde encontramos los respectivos sindicatos y todo eso. Pero si no hay un consenso con respecto a este acuerdo de la jornada, de la remuneración, el empleador tiene la facultad de iniciar de manera inmediata el proceso de liquidación. Pone en jaque a los trabajadores. Pero considero que hay una salvedad. Y la salvedad implicaría que ante la exhibición de los estados financieros se ve reflejado que no va a ser posible que el empleador o la empresa resista esta situación de la pandemia. Cuando yo me refiero a que resista, estoy hablando a los ingresos económicos de la empresa. Porque si no hay ventas, si no hay ingresos, prácticamente cómo se cancelan las remuneraciones. Efectivamente, no va a quedar más que otra, si es que no hay un acuerdo, iniciar un proceso de liquidación. Obviamente hay que entender tanto al trabajador como al empleador. No podemos nosotros enfocarnos solamente en una de las partes, sino obviamente en las dos. Mientras dure este acuerdo que se ha planteado, prácticamente se establece que el uso doloso de los recursos de la empresa conllevarán a responsabilidades establecidas o tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Entendamos lo que se pretende sancionar es cuestiones fraudulentas, ¿no? Pero algo complementario en sí para el incumplimiento, ¿no? Porque tenemos en cuenta, por ejemplo, la exhibición o la presentación de los estados financieros de la empresa. ¿Qué tal si por ahí la empresa está, no sé, desviando fondos o lleva una doble contabilidad o presenta unos resultados que han sido obviamente manipulados, falsificados, ¿no? Podría ser uno de esos casos. Aquí viene ya algo que estaban conversando anteriormente con el doctor González y esto nos ha llamado mucho la atención. Voy a partir de algo. Se habla de un contrato especial emergente y es verdad, incluso se planteó como pregunta, perdón, porque es verdad, se ha dado muchos casos en los cuales se ha terminado o se ha dado por terminada la relación laboral. Y ni bien termina la relación laboral, el día, pongámosle de esta forma, 31 de enero del 2022, el 1 de febrero del 2022 están celebrando un contrato especial emergente. Bueno, vamos a ver, obviamente yo desde mi punto de vista, cuáles son los efectos jurídicos de dicha acción, ¿sí? Determinar una relación laboral el 31 y continuar la misma con un contrato especial emergente al día siguiente. Primero, el contrato especial emergente nos dice que
es un contrato individual de trabajo por tiempo definido. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos los famosos contratos de trabajo por tiempo definido que teníamos vigentes hasta antes de la ley, esta famosa ley de justicia laboral. Dice, este contrato individual de trabajo por tiempo definido se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingreso en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas nuevas o existentes, o en el caso de necesidad de mayor demanda de producción o servicios en actividades del empleador. Tendrá un plazo máximo de 1 año y podrá ser renovado solo por el mismo plazo, es decir, por 1 año adicional, y ahí se sobreentendería que está terminada la relación laboral. Pero veamos, digámoslo de esta forma, tal vez si es que cabe, lo que son las inconsistencias, ¿no? Que se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingreso en situaciones emergentes o para nuevas inversiones. Estamos hablando, si la norma dice, para situaciones emergentes o para nuevas inversiones, estamos hablando de negocios nuevos, nuevos emprendimientos. ¿Qué resultado tiene que pongamos, X persona, una persona natural, con su negocio durante años? Se dio la situación de la pandemia, que es lo que hizo, terminó la relación laboral con sus trabajadores, les liquidó y acogiendo nuevamente aplica un contrato especial emergente, ¿ya? Ojo, que por la situación de la pandemia el empleador se dedicó a atender su propio negocio. Es evidente que no tenía necesidad de contratar trabajadores. Pero, desde mi punto de vista, considero que se está beneficiando de algo que tal vez no le corresponde, no le compete, porque estamos hablando de situaciones emergentes o para nuevas inversiones, ¿sí? Una situación emergente, ¿cómo la podemos calificar o cómo la podríamos interpretar nosotros? ¿Sí? Tengamos en cuenta que esta situación de la pandemia ha conllevado a la apertura de locales nuevos, la continuidad de establecimientos, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca? En muchos de los casos, aumentar el personal. Pero cometen un error, desde mi apreciación, obviamente, cometen un error al aplicar esta figura del contrato especial emergente. ¿Por qué razón? Es lo que decía hace un momento. Si termino la relación laboral, le pido al trabajador que me firme la renuncia, a pesar de que ya tenía, hagámosle más complejo, de que ya tenía 3 años trabajando para el mismo empleador. Es decir, ya estaba en una relación indefinida. Me liquida, obviamente el trabajador, ¿qué puede hacer? Es la parte débil. En muchos de los casos es la parte débil. Aceptar, recibe su liquidación y de una situación indefinida pasa a una definida. ¿Por qué? Porque se le da el contrato emergente. Pero ojo, desde mi punto de vista, no habría ningún tipo de interrupción de la relación laboral, de la relación de dependencia, ¿sí? Indistintamente de que exista la liquidación o no. Puede existir como no puede existir, pero si es el día 31 y al primero, es decir, al día 1 se está celebrando un contrato especial emergente, para mí existe continuidad, relación de dependencia. Y es más, algo más complejo, tuve un caso particular en el cual el mismo negocio funcionó durante 20 años en el mismo lugar, en la misma dirección, en la calle X y Y, en plena esquina. Trabajadores de más de 10 años. ¿Qué es lo que hacía el empleador? Le afiliaba al uno, le afiliaba a los trabajadores bajo su dependencia, después de 5 años daba por terminada supuestamente la relación laboral, cambiaba, cerraba él su RUC, continuaba otro empleador, es decir, la esposa
no les afiliaba, después cambiaban el negocio a nombre del hijo, les afiliaba. Tengamos en cuenta que aquí, desde mi apreciación, es algo bien complejo, pero esto va a radicar más en el tema probatorio, porque aquí un acto de proposición yo lo planteé ante las tres personas, ante los tres, padre, madre e hijo. Le planteé ante los tres, aduciendo que hubo despido y que hubo continuidad de la relación laboral. ¿Por qué razón? Porque entré a justificar y a probar que, a pesar de que en el RUC constaba el nombre de otra persona, quien era en sí el empleador, era en este caso el papá, el jefe de hogar, de una familia. Entonces, ahí hay una continuidad, porque el establecimiento valió la pena una inspección en el lugar, se determinó el establecimiento, el lugar de trabajo, existe. Entonces, podríamos decir desde ahí que hay continuidad de la relación laboral. Obviamente, en cuanto al tiempo de un año renovado por un año más, aquí es considero que es tal vez un error. Y eso discutía también hace un tiempo atrás cuando recién se presentaba esta ley de creando oportunidades, me parece que es cuando se quería recién al cuarto año de trabajo considerar un contrato indefinido, lo cual considero que es un error garrafal, una aberración desde mi punto de vista. ¿Por qué razón? Pasado el segundo año, para que siga manteniendo un establecimiento, para que siga contratando más personal, ¿de qué estamos hablando? De que hay una estabilidad de ingresos, de que el negocio, la actividad económica está surgiendo, le está permitiendo que tenga ingresos, y eso obviamente ¿a qué conlleva? Conlleva a generar una estabilidad económica y por ende también puede conllevar a generar una estabilidad laboral. Aquí el tiempo prácticamente nos permite hacer ¿qué? Un juego. Termina un año, no le renuevo, contrato a otra persona, termina el año y viene otra persona. Hay establecimientos en donde he constatado que los trabajadores van rotando. Trabaja primero para X, después para Y y regresa nuevamente donde X. ¿Gracias a qué? Es decir, no hay estabilidad laboral para los trabajadores. ¿Gracias a qué? A este tipo de normativas. También se habla de la jornada laboral, se habla de un mínimo de 20 horas y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. Perdón, su respectiva remuneración más beneficios de ley. Se hace referencia a que el descanso debe ser de 24 horas consecutivas, no lo que se ve en la jornada, en un trabajo indefinido, perdón, en un contrato indefinido, en donde son 2 días de descanso seguidos. Estamos hablando que puede ser sábado y domingo, si tienen jornada especial rotativa debidamente autorizado, puede ser lunes y martes, miércoles y jueves y viernes, ¿no? Pero aquí nos habla únicamente de 24 horas. Nos faculta obviamente a celebrar horas suplementarias o extraordinarias bajo los presupuestos del artículo 55 del Código de Trabajo, que es otra de las grandes falencias en nuestro sistema. ¿Por qué digo esto? Hablando desde un enfoque o desde una perspectiva defendiendo al trabajador. Muchos casos, lo digo así a título personal, que yo he atravesado, he visto en donde reclaman el pago de horas suplementarias, extraordinarias, pero el juez termina negando. ¿Por qué razón? Porque por principio de legalidad se presume que la jornada de trabajo es de 8 horas. Y para superar esas 8 horas se requiere de un documento escrito en el cual se autorice al trabajador o el empleador solicite y el trabajador acepte el trabajo de horas suplementarias y extraordinarias. Cuando eso no existe, prácticamente el juez termina rechazando esa pretensión. A eso sumémosle de que piden el pago de horas suplementarias y extraordinarias y en muchos de los casos no está ni siquiera cuantificado.
Es decir, no saben cuántas horas suplementarias o extraordinarias están solicitando. Y eso es lo que conlleva a que la pretensión no sea clara y el juez prácticamente termine rechazando dicha pretensión. Dice, al terminar el plazo del contrato, si la terminación se da por decisión unilateral del empleador o trabajador antes del plazo indicado, el trabajador tendrá derecho al pago de las remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculados de conformidad con el Código de Trabajo. Esto lo he resaltado porque considero que, dice, si la relación laboral se da por terminada de manera unilateral, sea del empleador, vamos con el empleador, los demás beneficios de ley, ¿qué me está permitiendo aquello? Reclamar lo que dispone el artículo 188, es decir, la indemnización por despido intempestivo. Para mí sería pertinente, prudente, porque así lo establece la norma. Los demás beneficios de ley calculados de conformidad al Código de Trabajo. Artículo 168, Código de Trabajo, despido intempestivo. Concluido los 2 años, concluido sea el 1 año, mejor dicho, 2 años, se sobreentiende que será indefinido. Y aquí regresamos nuevamente a lo que manifesté hace un momento. Termina el contrato 1 año, contratan a otra persona, termina el año y le vuelve a contratar por 1 año. Y ese es el juego rotativo por el cual nunca los trabajadores van a poder gozar de una estabilidad laboral. ¿Por qué razón? Esto es lo clave. En los casos que les comenté hace un momento, que planteé como ejemplo de Ecuacerámica, a pesar que luego salió la ley de apoyo humanitario y tenían la posibilidad, qué sé yo, hasta de retrotraerse en su decisión y contratar al personal, muchos de los trabajadores cumplían varios años, ¿no? 10 años, 12 años, 15 años de trabajo, ¿no? Pero aquí viene el secreto y las cosas hay que decirlas como son. Esto se aplica o se utiliza, mejor dicho, para evitar en un futuro el pago de lo que es la famosa jubilación patronal. Lo he visto por experiencia propia, les comento. Esto es algo que se da. ¿Quién quiere tener o generar relación de dependencia de manera indefinida? Si en algún momento transcurrido los 25 años, la jubilación patronal es algo que se pretende evitar. ¿A través de qué? De figuras como estas. Cuando se permite realmente estas actuaciones. No digo que esté mal, está bien, pero siempre y cuando se cumpla con esto de acá. Situaciones emergentes o para nuevas inversiones. Porque si el día de hoy me pongo un negocio, un local, nadie me asegura que me va a ir súper bien. Tal vez después de 2 años, recién esté viendo el emprendimiento de dicho negocio que establece. Doctor, ¿Perdón? disculpe, sí, le quería decir, tuvimos un pequeño, se quedó congelado el último minuto, entonces no sé si nos podría repetir esa última parte, por favor. Ya. Entonces, a ver, lo que les decía es, ¿por qué razón aquí, cuando yo hablo de que estos contratos de trabajo son rotativos? Son rotativos. ¿A qué me refiero yo? Al igual de que cuando se termina una relación laboral de tantos años, le póngales unos 10, 15 años, como en el caso que les planteé de Ecuacerámica, ¿a qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la estrategia ahí? ¿Cuál es la estrategia? Evitar a futuro el pago de la jubilación patronal. Esa es una estrategia que, vean, no, porque de no ser así, en el ejemplo que les planteé, tranquilamente Ecuacerámica estaba en la potestad, en la facultad de volver a contratar a su personal. Si bien es cierto, hubo un mal asesoramiento al inicio, después salió la ley interpretativa, se cambió, se configuró, terminó configurando en un despido intempestivo, pero muchos trabajadores
superaban los 10 años. Y eso a futuro, ¿a qué conlleva la continuidad de la relación laboral? Al pago de una jubilación patronal. Realmente salió más barato para la empresa, lo digo así, le salió más barato pagar o cancelar el despido intempestivo antes que la jubilación patronal. Entonces, lo que dije, esta figura de un contrato individual de trabajo por tiempo definido, no digo que sea malo, es bueno, pero ¿cuándo? Desde mi apreciación, cuando estemos hablando de situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocios. Solamente considero para esos casos. Lamentablemente, aplicamos todavía la viveza criolla, ¿no? Tratamos de beneficiarnos de lo que mejor se pueda, ¿no? Bien, como manifesté, esto de la reducción emergente de la jornada de trabajo se empezó a implementar a través de los acuerdos ministeriales, ¿no? Recordemos los famosos casos de teletrabajo, la reducción de horas, reducción de la jornada, en fin, un sinnúmero de alternativas que se estableció mediante acuerdos ministeriales. Aquí nosotros tenemos en el artículo 20 de la Ley de Apoyo Humanitario, establece que por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. ¿Ya? Estamos hablando primero de fuerza mayor o caso fortuito y ese es un tema que hasta el día de hoy es materia de discusión. Más aún con la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la disposición interpretativa única establecida en la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Por qué razón? Justo en horas de la tarde, previo a esta exposición, tuve incluso una audiencia en donde el recurrente, la parte demandada, sostenía que se incumplió un contrato, una promesa de compra-venta, porque la pandemia corresponde a un caso fortuito o fuerza mayor. Y hacía referencia y decía que se trataba de un acto generado por la naturaleza o por la mano del hombre. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros tener en cuenta primero? Que si esta pandemia se trata de fuerza mayor o caso fortuito, ¿quién lo ha definido o quién lo ha establecido o ha determinado o calificado de esa forma? Muchos sostienen que corresponde a un acto generado por la naturaleza. Otros sostienen que es de la mano del hombre. Pero de manera técnico-científico tampoco se ha podido establecer si es un acto ocasionado por la naturaleza o por la mano del hombre. Entonces, no sabemos con qué quedarnos, si es un caso de fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Pero tenemos en cuenta que hay ciertos requisitos y ahí es cuando hablábamos nosotros de al hablar de fuerza mayor o caso fortuito, se habla de la imprevisibilidad, de la irresistibilidad y de la inimputabilidad. Ahora bien, dice que esta reducción de la jornada sea por fuerza mayor o caso fortuito. Interpretémosle o tomémosle a esta pandemia como cualquiera de los dos, fuerza mayor o caso fortuito, para poder avanzar en la explicación de esto. Dice, debidamente justificados. ¿Cómo lo justifico como empleador? ¿Cómo justifico? Bueno, sabemos cuál es el efecto de este virus. Sabemos cuál es el efecto, ¿sí? Dice, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%. ¿Sí? Estamos hablando de que vamos a trabajar 4 horas y podemos hacerlo en 2 turnos. Un grupo en la mañana de 4 horas y otro grupo en la tarde, ¿sí? De manera rotativa. ¿Para qué? Primero, para evitar el tema de contagio, que es lo que debe primar, el tema de la salud. Desde ese punto de vista, entenderíamos que es algo factible, es algo viable. El sueldo del trabajador, aquí viene nuevamente, será proporcional a las horas trabajadas y no será menor al 55% de la fijada previa a la reducción. Me parece interesante que por lo menos ahí se limite o se determine por lo menos el 55%, ¿no? Porque crean que a pesar de aquello,
habrán empleadores que cancelen menos del 55% o cancelarán el 50% de la remuneración, cogiéndose a qué, a igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Pero no le veo que esté tan mal, ¿no? El 55% por media jornada. Ahora, ¿cuál es el escenario realmente aquí? Que la situación económica, todos necesitamos ingresos para subsistir, para vivir. Entonces, ese es el pero, ese es el problema, el problema más grande. En cuanto a la aportación al IES, se pagará con base en la jornada reducida. El empleador deberá notificar a la autoridad de trabajo indicando el periodo de aplicación de la jornada reducida y la nómina, y podrá aplicarse hasta por un año, renovable por un año más. Es asimismo que hace referencia que se pagará, es decir, media jornada de trabajo, se cancelará la media aportación. Pero la ventaja aquí que nos establece o nos determina un tiempo, ¿no? Hasta 2 años, entendámoslo de esta forma. Estos dos últimos párrafos nos hace referencia, quiero apurarme un poquito porque quiero quiero finalizar con el artículo 25, que en cuanto a los servidores públicos, la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho artículo, hace referencia más para las empresas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver la reducción del capital social, que no lo podrán realizar las empresas, el aumento del mismo y que se sujeten a la ley de régimen tributario. Igual, en caso de producirse despidos, las indemnizaciones serán conforme y bonificación por desahucio será conforme la última remuneración percibida, es decir, que nos tomaremos o nos basaremos en base a la remuneración percibida en febrero del 2020, previo a la declaratoria de pandemia. En cuanto a las vacaciones, se le da una potestad facultativa al empleador para que, dice, durante los 2 años siguientes a la vigencia de la ley de apoyo humanitario, podrá notificar de forma unilateral al trabajador el cronograma de sus vacaciones. Es decir, es facultad del empleador organizar a los trabajadores cómo harán gozo o el uso de sus respectivas vacaciones, establecer las compensaciones de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas, es decir, paso el día que falté con cargo a vacación o trabajo tal día a fin de recuperar el día que falté, ¿no? El tema del seguro del desempleo, que también es un tema complejo y no le veo tan beneficioso, y esto sí, desde mi punto de vista, genera una afectación al principio de desigualdad, porque no todos los trabajadores son afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto sí, desde mi apreciación, es una afectación al principio de igualdad ante la ley, algo que declaró la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto al artículo 25. Los requisitos para el seguro de desempleo, podrán ver ustedes, acreditar 24 aportaciones acumuladas. Solo ahí pongámonos a pensar. La persona que recién consiguió empleo en enero del 2020, previo a la declaratoria del estado de emergencia, ¿cómo se va a beneficiar de un seguro de desempleo? Si tal vez fue su primer empleo o después de varios meses consiguió empleo, nos piden acreditar 24 aportaciones. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días, realizar la respectiva solicitud en un plazo máximo de 45 días, no ser jubilado, debe verificarse el aviso de salida registrado por el empleador en el IES. Como manifesté, esto es una desigualdad en sí, porque hay que ser realistas. Varios trabajadores inician su prestación de servicio y no gozan de la seguridad social. Bien, aquí a donde quería llegar. El artículo 24, bueno, hace referencia a la priorización de contratación a trabajadores profesionales, bienes y servicios de origen local. Obviamente, estamos dando, como dicen, prioridad del más pequeño al más grande, algo que es la expectativa, ¿no? Pero la realidad vemos otra.
Y finalmente, aquí quería llegar, al artículo 25, a la estabilidad de trabajadores de la salud. Dice, como excepción y por esta ocasión, los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la red integral pública de salud y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declarará ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia se procederá con el otorgamiento del nombramiento definitivo. Esto todos sabemos que se emitió la sentencia número 1821-CN21 y acumulados por la Corte Constitucional, cuyo juez ponente fue el maestro doctor Ramiro Ávila. Tengo el gusto de conocerlo, también fue mi docente en la Universidad Andina. Y aquí sí yo discrepo con él, bastante. Primero partamos del hecho de que cuando suscitó esto de la pandemia, cuando inició, hubo varias renuncias en lo que es la red pública. ¿Por qué? Porque habían médicos, enfermeros, enfermeras, personal que no estaba dispuesto a contagiarse, que tenían contratos de servicios ocasionales, que tenían nombramientos provisionales y que optaron. Optaron por plantear su renuncia. Precisamente incluso durante la pandemia hubo contratación de personal. ¿Para qué? Para cubrir las vacantes y adicionalmente para cubrir el colapso del sistema sanitario. Todos somos conscientes, fue un hecho evidente de en qué estado se encontraban todas las casas de salud a nivel nacional. Es decir, que lo que más faltaba era personal médico. Y yo lo digo a título personal, yo fui testigo de cómo contrataban personal, cómo presentaban sus renuncias, ¿ya? Entonces, incluso desde el lado humano, digamos nosotros, esta disposición, yo desde mi punto de vista lo considero como algo favorable, algo beneficioso de la ley de humanidad, hasta cuando duró, hasta cuando salió dicha sentencia. ¿Por qué razón? Desde el lado humano hay que tener en cuenta el sacrificio del personal de la salud, ¿sí? Hay que tener en cuenta qué trabajo realizaron ellos, que no fue un trabajo fácil, que fue poner en riesgo su salud, incluso su propia vida, porque tengamos en cuenta cuántos médicos, cuántos enfermeros fallecieron contagiándose en las casas de salud. Ojo, no es que tal vez muchos no lo vean de la misma forma y digan estoy defendiendo a los médicos, no es eso, sino que primero un tema de empatía, ¿no? Y ser humano. Pero entrándonos ya a lo legal, esta sentencia nace de la consulta realizada por 2 administradores de justicia, obviamente en cuanto a las respectivas acciones de protección planteadas. ¿Por qué razón? Porque en cuanto salió la ley de apoyo humanitario, ¿qué se pretendía? Que se otorguen se realicen los respectivos concursos y se otorgue los respectivos nombramientos. ¿A quiénes? La norma es clara. A las personas que hayan prestado sus servicios durante la pandemia, es decir, que hayan hecho frente, que hayan estado al frente combatiendo, atendiendo personal con síntomas, personal que se les haya detectado la enfermedad. Considero yo que es una compensación al sacrificio, a la autopuesta en peligro. Que si bien es cierto, van a decir, está recibiendo una remuneración. Sí, nadie dice que no. Pero, y aquí viene, se considera que este artículo afecta al principio de igualdad. ¿Por qué razón? Porque no se le dio la misma oportunidad a otras personas, ¿no? Pero a ver, aquí tengamos en cuenta. Y yo como abogado no puedo decir, vean, chuta, aquí se está violentando el principio de igualdad, porque le están convocando a un concurso, les están otorgando un nombramiento por haber atendido
un caso por haber atendido pacientes con COVID. Yo como profesional del derecho, ¿qué conozco de la medicina? Primero. Segundo, no es que se les otorgó un nombramiento por haber estado ahí. Cumplieron un proceso porque se llamó, quiera o no, es concurso público. Quiera o no, es un concurso. Desde mi punto de vista, se establecieron los parámetros o las reglas del concurso y prácticamente, para mí, desde mi apreciación, es válido. Dicen, y parte de la fundamentación que realiza uno de los jueces en cuanto a la consulta de norma de este artículo 25, dice que es irrazonable y es desproporcionado. Pero, ¿cómo puede considerarse irrazonable o desproporcionado si un médico renuncia para evitar el tema de contagio, su vacante queda libre y viene una persona que indistintamente de que haya trabajado en lo privado o haya estado sin trabajo, decide aceptar ese riesgo, decide aceptar dicho puesto? O sea, yo no le veo lo desproporcional y mucho menos lo veo como algo irrazonable. Si tal vez no se llevó a cabo un concurso, podríamos decir, sí, efectivamente, porque hay transgresión de norma, pero se está posibilitando un concurso en el cual se debe presentar la documentación, hablamos aquí sí ya de méritos, títulos profesionales, pero el trabajo realizado o el trabajo desempeñado es el que prácticamente debe ser evaluado. ¿Por qué? Porque aquí entra cuestión de méritos y oposición. ¿Ya? ¿Qué puntaje se le puede otorgar a una persona que no haya trabajado con pacientes COVID y a una persona que sí lo haya hecho? Obviamente, si de otorgar un puntaje se llama, ya hablando en lo que es el tema de concurso, en la evaluación, obviamente la persona que hizo frente a la atención a esos pacientes merece una calificación superior a una persona que no. ¿Por qué razón? Porque digo, esa persona tal vez renunció primero. Segundo, tiene un empleo privado. Recordemos que los únicos que estamos impedidos de ejercer el cargo cuando, ejercer la profesión cuando tenemos un cargo público somos los abogados, porque los médicos tienen muchos cargos públicos y aparte de eso su consultorio. Entonces, no consideraría que es tan desproporcionado, porque la persona que no quiso trabajar en el sector público atendiendo casos COVID, tranquilamente podía ejercer su profesión en el sector privado, en hospitales, en clínicas, tal vez atendiendo, obviamente, a pacientes que no sean COVID. Pero aquí, al contrario, si en esta sentencia, en la número 1821 CN21, se habla de que esta norma violenta el principio de igualdad, desde mi apreciación, es esta sentencia la que ha violentado el principio de igualdad. ¿Por qué motivo? Porque esta sentencia establece que los concursos que ya se hayan llevado a cabo, los nombramientos que ya se hayan otorgado y los que estén por otorgarse, no tendrán efecto retroactivo. Es decir, esta ley, esta resolución, esta sentencia es para lo venidero. Y las personas que no pudieron plantear la acción de protección, cuando esto pasó, yo estuve pendiente y dentro de las publicaciones que vi una del doctor Damián Armijos, en donde hubo varias personas que se quedaron sin la posibilidad de interponer esta acción de protección. Y si hablamos del principio de igualdad, aquí sí tenemos que analizar. Esta sentencia previa a su emisión favorece a varias personas funcionarios de la salud y es desproporcional o es desigual ante el resto de funcionarios de la salud. ¿Por qué razón? Porque hay muchos funcionarios que no plantearon la acción de protección, amparándose ¿en qué? Amparándose en la palabra de las autoridades o de los propios funcionarios. Entonces, aquí ya es
desde mi apreciación, la sentencia la que ha ocasionado o ha generado en sí lo que es desigualdad, porque prácticamente salieron beneficiados unos y perjudicaron a otros. Entonces, parte de la sentencia, que la tengo aquí, se hablaba en esta sentencia, principalmente, bueno, sabemos cuáles fueron las interrogantes planteadas, pero no podemos dejar de pensar en que se basan principalmente en el artículo 11 de la Constitución. Y ojo, esto es trascendente y quería llegar a esta parte, dice: ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente. Es decir, que nadie podrá ser discriminado. El criterio del maestro Ramiro Ávila es ¿no? La Constitución dice: nadie podrá ser discriminado por razones de, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente. Desde mi apreciación, no se está discriminando absolutamente a nadie. Todos estamos en pleno derecho, como lo dije hace un momento, en este caso, como abogado, yo no puedo reclamar algo para lo cual yo no estoy preparado. El médico que decide renunciar es su decisión. No podemos nosotros tampoco permitir que o podemos esperar que se esté preguntando uno por uno quiénes renunciaron por no contagiarse, quiénes aceptaron para contagiarse. Sería una aberración, un absurdo aquello. Pero si hablamos que se trata de una distinción, para mí no lo es. Que sea temporal o permanente, bueno, esto de la pandemia vemos que hasta el momento es de forma permanente. ¿Por qué? Porque seguimos en procesos de inoculación, de vacunación, seguimos utilizando mascarillas, pero también nos siguen prestando el servicio de salud, la seguridad social, los hospitales públicos. Entonces, ¿por qué es una distinción? Para mí no lo es. Es simplemente personas que están arriesgando su derecho a la salud, su integridad física e incluso psíquica. Están arriesgando sus derechos por precautelar o prevalecer el derecho a la salud de terceras personas. Considero que no puede ser calificado como una desigualdad. Peor aún, que se denomine esto como un trato diferenciado, no lo considero así. No lo considero así porque trato diferenciado sería otra cosa. Sería un nombramiento de manera directa a personal que no haya prestado su contingente dentro de un cuadro o de COVID o de pandemia. Eso es otra cosa. Pero realmente, vuelvo y repito, desde mi apreciación, es esta sentencia, desde mi punto de vista, como digo, y siempre respetuoso de los criterios, pero es esta sentencia la que para mí ha generado desigualdad. Si en esta sentencia el maestro Ávila habla del principio de igualdad, de la desigualdad, de la discriminación, que es lo que quiere evitar, o sea, porque la intención es buena, es lo que se quiere evitar, pero realmente esta sentencia termina en sí generando desigualdad para quienes no tuvieron acceso a plantear una acción de protección. ¿Quién quita que por ahí personal de la salud que no contaban con los recursos para una defensa técnica privada no plantearon la acción de protección en su momento? ¿Quién quita que por haber atendido a pacientes COVID terminó contagiado mientras reposaba en su domicilio, no tuvo la oportunidad de plantear una acción de protección a efectos de que se pueda dar cumplimiento a lo que disponía el artículo 25? O sea, es algo completamente equivocado, diría yo, siempre respetando, como digo, los criterios de terceros, pero en esta ocasión yo no comparto lo que esta sentencia dice porque no hay ninguna afectación.
No sé si estemos dentro de tiempo, ya me estoy pasando, creo. Estamos cerca, doctor. Estamos cerca del tiempo. Oye, perfecto. Entonces, para poder ya ir finalizando, otro de los puntos de vista era la disposición transitoria de precisamente esta ley humanitaria. A ver, permítanme un segundo. Ya. Precisamente, ay, no sé. No sé si estoy compartiendo pantalla. Sí. Oye, estamos justo en la disposición transitoria única. Y con la sentencia dictada por, perdón, la disposición interpretativa, con la sentencia dictada por la Corte Constitucional, nuevamente, como decía el doctor González, llegamos a un punto en donde dejamos todo en manos de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué decía la norma interpretativa? Dice, en estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo, tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. El ejemplo que ponía el mismo doctor González, estamos hablando de un terremoto. Efectivamente, conlleva la destrucción de la empresa. ¿Podemos aplicar lo que corresponde al artículo 169.6 del Código de Trabajo? Sí, porque es fácil de entender. Podemos entenderlo con facilidad. Si se destruye la empresa, el lugar de trabajo, ¿de qué otra forma puede continuar la actividad laboral? Y ahí es a lo que yo inicialmente me refería, a lo que es el caso fortuito o fuerza mayor, que esto es lo que se tiene que entrar a probar. Yo incluso conversaba con algunos trabajadores de Ecuacerámica, en el caso que les comenté, y me preguntaban, ¿no? O sea, de qué forma podían ellos sacar un resultado favorable. Tengamos en cuenta que se habla de un cese total y definitivo de la actividad económica. Yo decía, no, pues la única forma es de que por el tiempo que pasamos en pandemia, las máquinas, qué sé yo, por su no funcionamiento, por la no producción, terminaron colapsando, terminaron dañándose y es imposible continuar con la actividad económica. Su producción depende de las máquinas. El arreglo de las máquinas es demasiado costoso, el adquirir nuevas mucho más costoso y tal vez la empresa no está en condiciones de comprar unas nuevas. Podríamos decir, sí, hay un cese total, hay un cese definitivo y ojo, ahí sí, debemos tener en cuenta siempre esto, cuando hablamos de caso fortuito, fuerza mayor, debemos tener en cuenta esto. 3 requisitos, y es más, la misma Corte Nacional de Justicia ya se había pronunciado con sentencias anteriores en cuanto al caso fortuito o fuerza mayor. Y estamos hablando de que son 3 requisitos, que sea imprevisible, irresistible e inimputable. Imprevisible. ¿Quién se iba a imaginar que en pleno año 2020 íbamos a estar atravesando una pandemia? Nadie. ¿Era algo previsible? Absolutamente no. Tal vez para los Simpsons, ¿no? Que ellos creo que siempre terminan con predicciones acertadas y todo eso. El otro requisito, que sea inimputable. ¿Se le puede imputar esto al empleador? Por supuesto que no, porque no es el empleador quien ha generado, quien ha ocasionado esta pandemia. Es algo que hasta el día de hoy, de manera técnico-científica,
no se ha podido justificar si corresponde a un acto de la naturaleza o tal vez a un acto humano, es decir, una prueba fallida en algún laboratorio clandestino, etcétera, como lo queramos ver, como lo queramos ver. Y finalmente, la irresistibilidad. Es decir, que el empleador no haya podido resistir a esta pandemia. Y cuando hablamos de la resistencia a esta pandemia, nos estamos enfocando nosotros en un punto, en cuanto es a la actividad económica. Si esta pandemia prácticamente conllevó a que la empresa tuviera que perder maquinaria, tuviera que perder insumos, materia prima, y no pueden retomar las actividades. Sí, en el caso que yo les comentaba, vean, como medio probatorio, la defensa técnica de Ecuacerámica me plantea el estado de resultados del mes de mayo por una pérdida de $250,000. Pero en el mes de mayo, ¿qué ha justificado o qué ha aprobado? No ha aprobado absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque la empresa sigue funcionando, laborando hasta el día de hoy. Entonces, ¿podemos decir que la empresa resistió a la pandemia? Efectivamente resistió. ¿Por qué? Porque continúa con sus actividades. Y esto que acabo de comentar con la sentencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de esta disposición interpretativa única en la ley de apoyo humanitario, va a ser el análisis que le corresponde o le compete ahora a la Corte Nacional de Justicia a través de su sentencia. Porque si bien es cierto, en lo personal, les soy sincero, de los casos que he patrocinado de Ecuacerámica son 9. De los 9, todos han salido a mi favor. Hemos incluso algunos ejecutado ya la sentencia, pero ninguno de ellos se va hasta casación. La defensa técnica tampoco no se ha arriesgado a ir a plantear un recurso de casación. Y es, como les digo, en este caso tal vez, no sé, tendría que a futuro revisar, googlear un poco para ver qué sentencias dicta la Corte Nacional de Justicia y se pronuncia con respecto a lo que corresponde al caso fortuito o fuerza mayor, si es que esto de la pandemia se puede subsumir como caso fortuito o como fuerza mayor. Estimados amigos, les agradezco por su atención. Espero haber podido aportar en algo con lo que corresponde a la ley de apoyo humanitario. Como vuelvo y repito, algo que no es del todo agradable, sí tiene sus pros, pero asimismo tiene sus contras, y creo que más que sus contras, quien lo ha vivido también en carne propia es el doctor Damián. Recuerdo claramente y jamás se me va de la mente el caso de los médicos, de las enfermeras, cuando se salió esta sentencia declarando la inconstitucionalidad del artículo 25. Pero bueno, esperemos que a futuro encontremos unas alternativas, soluciones o salidas a todos estos conflictos e inconvenientes. Muchas gracias. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias a usted también por esta ponencia, sobre todo por abordar de una manera tan sucinta, a pesar del tiempo, sí, pero de una manera muy sucinta, lo que dice la ley de apoyo humanitario y hacerlo también de una manera crítica que siempre nos ayuda a construir, porque claro, digamos, desde el derecho no podemos solamente ser descriptivos, sino también críticos, porque eso nos permite seguir mejorando pues la legislación, la forma de interpretación, entre otros elementos. Voy con algunas preguntas por aquí en el Zoom. Nos dice Karina Vela, dice, ¿el seguro de desempleo se puede cobrar si no se cumple con el número de aportaciones requeridas por falta de pago del empleador? Ya, a ver, desde mi punto de vista y lo que dice la norma, ¿no? El artículo 23 de la Ley de Apoyo Humanitario hace referencia a que uno de los requisitos es acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, ¿ya? Dicen que las últimas 6 deberán ser continuas. Eso es lo que nos dice la norma. Ahora, la pregunta más radica en el tema del pago. Si el empleador ha cancelado o no.
para mi apreciación, eso ya es más un tema administrativo del IES en cuanto al cobro de dichos valores, y prácticamente sería factible y en este caso el empleador, perdón, el trabajador podría acogerse a las aportaciones, indistintamente de que esté cancelado o no dichas aportaciones, porque el efecto jurídico del no pago es la declaratoria en mora al empleador, primero. Segundo, recordemos que la misma Corte Constitucional, a través de sus respectivas sentencias, ¿qué ha señalado? Cuando el empleador no ha cancelado las aportaciones al IES, no es argumento suficiente para que se deje de prestar el servicio de salud. Entonces, estamos hablando de un seguro de desempleo. El pago no le corresponde o no es responsabilidad en sí del trabajador, sino del empleador. Desde mi punto de vista y apreciación, sí cabe y sí es procedente indistintamente de que las aportaciones estén canceladas o no por parte del empleador. Muy bien, doctor. Por aquí en redes sociales, Javier Cadena nos dice, a propósito de la reducción de la jornada laboral, nos dice, y para no dar por terminado ese contrato, ¿se podría hacer un adendum al contrato o de ley se tiene que terminar el contrato para hacerle otro por la reducción de la jornada laboral? Ya, a ver, el tema de la terminación del contrato indefinido para realizar un nuevo contrato emergente, eso es un invento prácticamente del empleador que utiliza en sí la viveza criolla, con todo respeto lo digo así. ¿Por qué? Si yo ya tengo un trabajador de manera indefinida, simplemente acojo lo que dicen los acuerdos ministeriales. Notifico al Ministerio de Trabajo la reducción de la jornada y obviamente reducción de la remuneración. No hace falta celebrar un nuevo contrato. Ahora, la pregunta es si se puede realizar un adendo. Obviamente se tiene que celebrar un documento en el cual se deje constancia de la reducción de la jornada y obviamente si va a haber reducción de la remuneración o de el salario. Pero aquí es el empleador quien debe notificar o registrar la reducción. Primero, solicitar la autorización a través del Ministerio de Trabajo y obviamente hacer el registro respectivo de dicha reducción. Excelente, doctor, excelente. Bueno, le cuento que por aquí hay toda una polémica a propósito del famoso artículo 25 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, ¿no? Yo, de hecho, les agradecería a los participantes que pudieran formular más bien estos comentarios a manera de pregunta para que pudiera, el doctor también hacernos alguna referencia. Doctor, bueno, entre otras cosas, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario ya fue demandada inconstitucional. De hecho, entró en vigencia la ley, se publicó en el registro oficial y al día siguiente ya se propuso la primera acción de inconstitucionalidad. Y entre otras cosas, esta acción de inconstitucionalidad versaba porque me parece que es el artículo 18 el que establece que cuando la mayoría de trabajadores lleguen a un acuerdo con el empleador, que es un acuerdo que de plano es muy difícil que se llegue porque en teoría el empleador tiene que enseñarles las facturas, sus estados financieros y demostrarles que ha tenido una afectación. Bueno, yo no sé cuántos empleadores realmente hayan hecho eso antes de llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Pero lo que nos dice el artículo 18 que va por ahí es que cuando ya exista un acuerdo con la mayoría de los trabajadores, entonces ese acuerdo también puede obligar a los demás. Y en esa medida, el resto de trabajadores que inclusive, pues, hasta el trabajador más rebelde que no le aceptó la reducción en la remuneración al empleador, pues de todas maneras estaría vinculado. ¿Qué opina usted respecto de este asunto? Porque, claro, el artículo 18, que es uno de los más polémicos, está justamente sujeto a control de constitucionalidad a través de esa acción de inconstitucionalidad. Yeah. Bueno, mi apreciación con respecto a esto, sí, más o menos lo comenté.
decía que si la mayoría, es decir, el 50+1 está de acuerdo, estamos hablando que hay un interés general, hay un interés común. Los que no están en acuerdo, prácticamente estamos hablando de un interés individual, ¿no? Y por eso decía, el interés individual no va a estar por encima del interés común. Pero tengamos en cuenta que si el 50+1 considera que no hay ninguna afectación, estamos hablando de que el acuerdo podría estar sujeto a todos los parámetros que la ley exige, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con ese porcentaje que no está de acuerdo? Habría primero que analizar cuán grave es la lesividad que le puede ocasionar este acuerdo a los trabajadores. Si la lesión a sus derechos laborales es realmente grave o hay una severa afectación a los mismos, para poder decir, porque en todo caso, no nos olvidemos que las formas de terminar la relación laboral hay muchas. Y lo puedo poner como ejemplo, ¿no? Supongamos que el 50+1 está de acuerdo, ¿ya? Que por ahí X personas o ciertos grupos de trabajadores van a ser beneficiados si es que logran conseguir el 50+1. La minoría que no está de acuerdo dice, tendrán que aceptar. Si no, el empleador puede irse a la liquidación del negocio, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto. ¿Qué tal si esto lo consideramos como una forma de coacción a la minoría de trabajadores? Hay un caso peculiar y es único que se dio en la ciudad de Ibarra, en donde a través se calificó como coacción, se consideró la existencia de una coacción, es decir, de una amenaza para ser considerado calificada como despido intempestivo. Y había una renuncia de por medio, pero la renuncia se obtuvo a través de una coacción, ejerciendo presión al trabajador, bajo so pena de que te puede pasar esto, no vas a recibir esto, no te vas a beneficiar tú con esto, te vamos a descontar esto. ¿Qué hizo el trabajador? Presentó su renuncia. Primera instancia se perdió, apelación se perdió, llegó a Corte Nacional de Justicia a través de recurso de casación y se logró determinar que efectivamente debía haberse aplicado la norma en cuanto a lo que es fuerza. Se determinó que hubo coacción y prácticamente se configuró el despido. Podríamos ser tan extremistas, lo digo yo, ¿no? Porque yo también he planteado un caso de esa forma, con una renuncia de por media, me he mandado por despido intempestivo, todavía estoy en apelación, me falta casación, pero estoy en apelación. Pero consideraría yo que podríamos calificarlo como tal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, estamos hablando de un interés individual, pero recordemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles y no se le puede obligar, incluso a través de la norma, tampoco se les puede obligar. Precisamente revisaba una sentencia de la Corte Nacional de Justicia en la cual se determinó que si bien es cierto, el mandato constituyente 2 y 4 regulan y establecen en cuanto a la pensión, a la jubilación patronal en cuanto a los montos, que no excederán de los 210 salarios. Pero esta sentencia de la Corte Nacional de Justicia es interesante porque saca un criterio en el cual dice, los derechos son irrenunciables e intangibles. Y la jubilación patronal no puede estar limitada por el mandato constituyente 2 y 4, y en ese sentido se ordena que se cancele la diferencia a pesar de que supera los montos de 210 salarios. Entonces, de que puede haber coacción a través de la norma o que la norma conlleve a renunciar derechos, sí, es posible y podríamos arriesgarnos a calificarlo como tal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Pues quedamos muy agradecidos, la verdad, por habernos compartido estos criterios
tanto para los cursantes como que están aquí en Zoom, como quienes siguen en redes sociales. Creo que era uno de los temas que más se ansiaba abordar, en la medida de que el COVID y con él la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario trajo consecuencias y cambios que necesitamos tenerlos al día para poder considerar de que en efecto pues acreditamos un conocimiento como una diplomatura en derecho laboral. Y ha sido muy bien traída su exposición, doctor, así que mil gracias. Muchas Pues le gracias. cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Damián, a Latin Juris, obviamente, porque siempre está pendiente de lo que es la academia y siempre en eso todos debemos estar prestos a contribuir o aportar con un granito. Como lo dije inicialmente y así mismo termino y me despido, el derecho laboral es una de las ramas más complejas que puede existir porque, como lo dije, nos damos cuenta muchas veces solamente en el acto de proposición, en una demanda, viendo cómo se la plantea y cuáles son las pretensiones. Existen muchos hierros, sobre todo en lo que corresponde al tema probatorio, el desconocimiento en sí prácticamente de cuestiones de derechos laborales y tanta cosa, pero esperemos que estos eventos nos permitan en sí compartir con todos ustedes, como digo, lo poco que se sabe y que todos igual, lo que saben también puedan aportar. Esto siempre será trascendente porque necesitamos que nuestro sistema judicial, sobre todo, vaya ya estableciendo pilares fundamentales, que vayan estableciendo, construyendo ya criterios sólidos en cuanto a las distintas ramas del derecho. Y eso únicamente lo vamos a conseguir a través de preparación académica, preparación, lectura, sentencias, doctrinas y artículos científicos y varias cosas más. Agradecido nuevamente, doctor Damián, un gusto con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias, igualmente una buena noche para usted también, estimado doctor, y con todos ustedes igualmente, estimados cursantes, agradecidos por acompañarnos una vez más en estas sesiones de Derecho Laboral Público y Privado. El día de mañana abordaremos un tópico muy interesante sobre moving laboral, que lo abordará el doctor Edgar Hernández desde México, a propósito de que ha lanzado una obra entera sobre este tema nuclear, yo diría, en estos tiempos, vaya, tan alarmados, tan conflictivos en el ámbito de las relaciones laborales. Así que los esperamos mañana, apreciados colegas. Gracias por acompañarnos, que tengan todos ustedes un feliz descanso. Nos veremos entonces el día de mañana.